Amigos invisibles, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les está saludando una vez más Jorge Mera Chinga. Y les recuerdo que el propósito de compartir con ustedes estos temas es con la finalidad de que tengamos un buen vivir aquí en esta vida y en consecuencia un buen vivir allá en la otra vida. Entonces, el tema que quiero compartirles hoy a los creyentes es acerca de lo que es bueno o de lo que es malo. En otras palabras, acerca de lo que conviene o no conviene a los creyentes. Entonces, para comenzar, quiero decirles que yo creo que hay actividades en esta vida, actividades que son fáciles de comprender, que no se encuentran dentro de lo que es moralmente correcto. Y por ende es obvio que los creyentes que ya estamos conociendo la verdad, entendamos de que estas cosas no encajan o no armonizan con lo que nosotros decimos ser o a lo que nosotros decimos pertenecer o representar como tal. ¿Por qué? Porque es demasiado evidente de que estas cosas son ilícitas no solo para los creyentes, sino para todos los seres humanos que habitamos en este planeta Tierra. Y por esa razón, para los creyentes va a ser muy fácil evitar involucrarse en esta clase de actividades, como por ejemplo, robar o asaltar un banco. Un creyente que ya está conociendo la verdad, por muy joven que sea en el caminar con el Señor, haría tal cosa. Tampoco maltrataría de palabras o de obra a su prójimo. Tampoco se robaría un vehículo, por ejemplo. O no maltrataría o no cometería un crimen pasional. O no te entorpecería su cerebro con alcohol o con drogas o cosas semejantes a estas. ¿Por qué? Porque estas cosas son extremadamente obvias de comprender, de que no se encuentran dentro del marco de lo que es moralmente correcto. Pero en cambio hay otras cosas, hay otras situaciones u otras actividades que podrían ser o llegar a ser o a convertirse en ilícitas y que si en la vida de los creyentes el Espíritu Santo que mora en nosotros está contristado o apagado, es muy posible que la práctica de estas actividades podrían estar pasando por desapercibidas. Por lo tanto, el pueblo de Dios, es decir, nosotros los creyentes, si de verdad, y escuchen muy bien esto, si de verdad queremos agradar a Dios, si de verdad queremos llegar a conocer al Hijo de Dios y por ende llegar a crecer, como dice la Biblia, a la medida de la estatura de la plenitud espiritual de Cristo, entonces lo normal o lo más sensato es que en busca de ayuda clamemos a Dios para que a través del mismo Espíritu de Dios nosotros podamos llegar a hilar fino y por ende poder llegar a descubrir o a detectar cuáles podrían ser estas actividades en las que estamos incurriendo y que nos están sacando del centro de la voluntad de Dios, pero que no nos estamos dando cuenta. ¿Cuáles podrían ser estas actividades? Vean ustedes, para saber cuáles podrían ser estas actividades, yo quiero mencionar unas que otras posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, yo pienso que los bailes populares, o también llamados bailes sociales, los espectáculos públicos, el vino, el licor, los cigarrillos, el uso de revólveres o de pistolas, el uso de tatuajes, las palabras corrompidas, las palabras vulgares o deshonestas, los juegos de azar y cosas semejantes a estas, pienso que son elementos que no encajan o no armonizan con la ley moral divina. ¿Por qué? Porque estos elementos tienen una connotación de perdición, de corrupción o de muerte. Por lo tanto, el pueblo de Dios, es decir, nosotros los creyentes, si de verdad queremos agradar a Dios, no tenemos por qué hacernos eco o partícipes con los que practican estas cosas, sino por lo contrario, debemos reprender estas cosas. Es decir, no debemos estar de acuerdo, no debemos aprobarlas, sino más bien desaprobarlas. ¿Por qué? Porque se entiende que por la connotación pecaminosa que poseen estas cosas, los efectos y afectos que producen estas cosas vienen a ser dañinos, vienen a ser nocivos para nuestras almas. Y por lo tanto su uso incorrecto lo que hace es dañar la moral de los santos. Y en consecuencia su uso no armoniza con la ley moral divina.
y por lo tanto desentona con el pueblo de Dios, desentona con el pueblo santo. Y vean ustedes que es muy fácil comprender estas cosas, porque si nosotros analizamos un poquito y nada más, nos vamos a dar cuenta que los efectos y afectos que producen estas cosas no provienen de Dios, sino que provienen de las obras infructuosas de las tinieblas. Por eso la Biblia nos dice que todo lo que hay en el mundo, es decir, todo lo que tiene que ver con los deseos de los ojos, con los deseos de la carne y con la vanagloria de la vida, son deseos que no provienen de Dios, sino del mundo. Y por la misma Biblia sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás y que es a él a quien se le ha permitido la potestad sobre los demonios y sobre el reino invisible de las tinieblas. Por esa razón nosotros, el pueblo de Dios, como hijos de luz que somos, no como hijos de tinieblas, sino como hijos de luz, dice la Biblia que debemos andar redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Es decir, que debemos andar eliminando entre nosotros toda actividad innecesaria que reste o merme nuestro valioso tiempo. Tiempo tan importante el cual, por amor a nuestro prójimo, debemos de invertirlo para ir en pos de la salvación de sus almas. Y no solamente esto, sino que también como hijos de luz que somos, debemos intencionalmente eliminar entre nosotros toda clase, y escuche bien, toda clase o toda especie de mal. Porque con toda seguridad, por inofensivo o inofensiva e insignificante que parezca la situación en la cual nos vamos a involucrar, si esta situación no armoniza con la ley moral divina, entonces desentonará con el pueblo de Dios, desentonará con el pueblo santo. Por eso, si nosotros llegamos a hilar fino, nos vamos a dar cuenta que cualquier comportamiento humano que provenga de las obras infructuosas de las tinieblas no es ni será conveniente para el pueblo de Dios o para el pueblo santo, que es lo mismo. Y aún más, si nos hacemos eco del libro de Efesios capítulo 5, versos 3 al 12, ahí nos vamos a dar cuenta que cualquier cosa, y escuche bien, cualquier cosa que provenga de las obras infructuosas de las tinieblas va a ser tan repugnante para Dios, a tal punto que por eso la Biblia nos permite comprender que por los efectos y afectos que producen estas cosas, ni aún se deben nombrar entre nosotros como conviene a santos. Es que la Biblia literalmente dice, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos. Por eso, a pesar de que muchas actividades en esta vida sean consideradas lícitas para nosotros los creyentes, si por alguna razón estas cosas lícitas representan suciedad moral o peligro espiritual, entonces no debemos sacarlas a la luz. No debemos hacer comentarios favorables acerca de lo que representan estas cosas. No debemos hacer bromas ni chistes acerca de estas cosas, y menos involucrarnos con nuestros hechos en estas cosas. ¿Nos damos cuenta? Por eso Dios, a través de su palabra escrita, es decir, a través de la Biblia, nos dice que todo lo que hay en el mundo no siempre conviene a los santos. Que todo lo que hay en el mundo no siempre edifican a los santos. ¿Y por qué se nos dice esto? Se nos dice esto porque Dios sabe que a pesar de que muchas actividades en esta vida no tengan un significado directo con el pecado, si por alguna razón estas actividades exceden a su ley, entonces serán asociadas con el pecado. Es decir, que dependiendo del beneficio o del perjuicio espiritual que representen estas actividades, serán consideradas lícitas o ilícitas para nosotros los creyentes, serán consideradas malas o buenas, convenientes o no convenientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, para saber pues si estas actividades son lícitas o no lícitas, yo quiero decirles lo siguiente, y escúchelo bien. Existen creyentes que a manera de expiación hacen preguntas capciosas acerca del pecado. Preguntas que tienen la intención de confundir al interlocutor para que éste de alguna manera dé una respuesta que por lo general, es decir, casi siempre es una respuesta errónea. Y las personas, o sea, los creyentes que realizan esta clase de preguntas, ellos esperan que las respuestas les sean favorables. ¿Por qué? Porque de esa manera se van a sentir libres de culpa. Por ejemplo, va un creyente a donde otro creyente, o a donde un líder espiritual, o a lo mejor a donde un pastor, y le dice, hermano, quiero hacer unas preguntas. ¿Se puede? Y como es normal, pues el pastor le va a decir a sus órdenes de qué se tratan. Y le dice, hermano, ¿qué piensa usted? ¿Será lícito o ilícito
que los creyentes vayamos al cine? Vean ustedes esa pregunta. ¿O será lícito o ilícito que los creyentes bailemos? ¿O será lícito o ilícito que los creyentes tomemos vino? ¿O que los creyentes vayamos a la playa? ¿O que los creyentes juguemos fútbol? ¿O que nos juguemos una partidita de naipes? ¿Qué piensa usted, pastor? ¿Usted cree que esto es pecado? Si el pastor le responde diciendo, claro que sí, hermano, ¿cómo se te va a ocurrir tal cosa? Recuerda que tú eres cristiano. ¿Cómo se te va a ocurrir ir al cine? ¿Cómo se te va a ocurrir bailar? ¿Cómo se te va a ocurrir tomar vino? Etcétera, etcétera. Bueno, déjeme decirle que es muy posible que esta respuesta sea errónea. Y con toda seguridad, el pastor va a ser calificado o tildado como un creyente hereje. Porque se entiende que la persona que está escuchando la respuesta piensa que el pastor le está diciendo herejías. Pero en cambio, si el pastor le responde diciendo, tranquilo hermano, no te preocupes. Recuerda que tú eres libre. Dios te ha hecho libre. Por lo tanto, tú puedes ir al cine, tú puedes tomar vino, tú puedes bailar, tú puedes hacer lo que quieras. ¿Acaso no has leído el libro de Tito, capítulo 1, verso 15? Que ahí dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los incrédulos y corrompidos nada le es puro. Entonces, si tú eres un cristiano, si tú eres santo, tú eres puro, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes ir al cine, etc. Bueno, déjeme decirle que posiblemente también la respuesta sea errónea. Y con toda seguridad, aquí el pastor no va a ser calificado como un creyente hereje. Porque se entiende o se supone que la persona que está escuchando la respuesta piensa que el pastor le está diciendo cosas correctas. ¿Se da cuenta? Porque eso es justamente lo que él quería escuchar. Y por eso no lo tilda como tal cosa. ¿Se da cuenta? Entonces, si ni la primera respuesta es correcta, ni la segunda, y aquí nace una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál? Bueno, para mí, y por la forma en que les vengo desarrollando el tema, la respuesta correcta es la palabra depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende de que si la actividad que usted va a realizar excede a la ley moral divina, entonces la respuesta es sí es pecado. Pero si la actividad que usted va a realizar no excede a la ley moral divina, entonces la respuesta es no es pecado. No es pecado. ¿Se da cuenta? Entonces aquí nace una pregunta, otra pregunta. ¿Qué es la ley moral divina? Bueno, para mí la ley moral divina no es otra cosa que un conjunto de normas o reglas de conductas establecidas por Dios, las cuales moran o habitan en el corazón de los creyentes. Así de sencillo, así de simple. Vean, hermanos, para captar mejor la idea y saber por dónde va el asunto, para dónde va este tema, podríamos hacernos esta pregunta. Y la pregunta es, ¿será lícito o ilícito que los creyentes durmamos o descansemos todos los días? ¿Verdad que parece ridícula esta pregunta? Claro que sí, parece ridícula. Yo creo, y sin lugar a equivocarme, que todos estamos de acuerdo en que esta actividad es totalmente lícita o permitida. Pero si en la práctica los creyentes innecesariamente nos excedemos durmiendo o descansando y no redimimos bien el tiempo, entonces nuestro proceder no encaja o no armoniza con lo que nosotros decimos ser como hijos de luz. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, nuestro exagerado descanso no nos luce, sino que desentona con nosotros los santos. Y si nosotros no tomamos el control, nuestro descanso nos sacará del centro de la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Porque si en un principio nuestro descanso fue lícito o permitido, al excedernos se convirtió en ilícito o pecaminoso. Porque ¿cómo se nos va a ocurrir dormir o descansar innecesariamente hasta las 9, 10, 11 o 12 del día sin redimir o aprovechar bien el tiempo, cuando el Señor Jesucristo nos está animando, nos está instando para que trabajemos en su reino, cuando nos dice que los campos están blancos, que los campos están listos para la siega, es decir, listos para la cosecha, y sin embargo nosotros no lo hacemos? Y aún cuando la misma Escritura nos dice que como hijos de luz debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos,
Pero sin embargo nosotros aún no lo hacemos. Es decir, que aún seguimos viviendo sin aprovechar bien el tiempo. Pero en nosotros no pasa nada. Ni cosquillas nos hace nuestra inactividad cristiana. Simplemente nos resbala. Nos resbala. Hermanos o hermanas, esto también es estar o vivir en conformidad con la carne. Esto también es no estar en el centro de la voluntad de Dios. Y nos olvidamos que la Biblia nos dice que si vivimos en conformidad con la carne, moriremos, moriremos. Lo que significa que de nada nos sirvió el haber nacido de nuevo, que en vano hemos recibido la gracia de Dios. Porque la Biblia nos está permitiendo comprender que si nosotros continuamos viviendo sin aprovechar bien el tiempo en las cosas celestiales, es porque aún estamos viviendo en conformidad con la carne. Es porque aún estamos viviendo en conformidad con la naturaleza pecaminosa que vendría a ser lo mismo que la carne. ¿Se da cuenta? Hermanos, insisto, cuando la Biblia nos habla de aprovechar bien el tiempo, nos está hablando de aprovecharlo en las cosas celestiales, no en las terrenales. Porque Dios sabe, y nosotros también, que las cosas terrenales son pasajeras, las cosas terrenales son efímeras o temporales, en cambio las cosas celestiales son eternas. Y justamente es allá, las cosas eternas, donde ustedes y yo tenemos que apuntar. Por eso la Biblia nos dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo que significa que debemos estar poniendo nuestra mirada, nuestra atención en las cosas de arriba. En las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y por eso la Biblia también nos dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Lo que significa que si así ocurre, es decir, que si buscamos el reino de Dios primero y su justicia, lo demás, ¿y qué cosa es lo demás? Es decir, las cosas terrenales van a ser añadidas por parte de Dios, no por parte de nosotros, sino por parte de Dios. En otras palabras, Dios nos está diciendo que de las cosas que tengamos necesidad aquí en la tierra, si nosotros nos movemos o vivimos conforme a su voluntad y bajo su dirección y propósito, entonces Él mismo es el que se va a encargar de suplirnos esas necesidades, de apoyarnos en esas necesidades, Él mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, buscando o dándole prioridad a las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, esto traerá como resultado que nuestros pensamientos, que nuestras emociones y que nuestras actitudes se inclinen más hacia las cosas celestiales o eternas y menos hacia las cosas terrenales o temporales. ¿Se da cuenta? Porque las cosas terrenales o temporales son las que van a ser suplidas por parte de Dios. Por lo tanto, de nuestra parte no requieren mayor preocupación o esfuerzo, porque con el mínimo esfuerzo que usted y yo hagamos va a ser suficiente, suficiente. Entonces, ¿por qué o para qué afanarnos? Por eso la Biblia también nos dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, toda gracia. Oiga, cuando yo leí esta última parte, me impactó más que en otras oportunidades. El entender que no es una que otra gracia, sino toda gracia, las que sean necesarias para enfrentarnos en este mundo en el cual vivimos. Dios es poderoso para hacer que eso ocurra en nosotros. ¿Se da cuenta? Qué hermoso. Vean, para ir finalizando con este pequeño tema, analicemos lo siguiente. Si nuestro tiempo de conversión corresponde al de un creyente maduro, y si así lo somos, es decir, si nos movemos o vivimos como verdaderos creyentes maduros, pondríamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nos enfocaríamos más en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, y esto traería como resultado que nuestras habilidades, que nuestras capacidades o nuestros esfuerzos producirían más en las cosas celestiales o eternas y menos en las cosas terrenales o temporales. ¿Se da cuenta? Esto significa que nuestra balanza espiritual se inclinará más hacia lo celestial y no hacia lo terrenal. Es decir, que nuestro mayor tiempo estaría siendo invertido en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, tal como lo hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él puso su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque para Él las cosas terrenales las consideró como algo de menor significación o importancia en comparación con las cosas celestiales. Por esa razón el Señor Jesucristo no se detenía o no se entretenía mucho en las cosas terrenales, porque Él, como Hijo de Dios y ministro a la vez en su servicio a Dios, no se comportó como un bebé,
Porque él no lo era, ni física ni espiritualmente. Él en su parte humana se comportó como un verdadero creyente maduro. Pero lamentablemente nosotros muchas veces no es así. Hacemos todo lo contrario con nuestros hechos. Nos comportamos como bebés, como niños espirituales. Y por esa razón, sin darnos cuenta, estamos lastimando nuestra relación con Dios, a tal punto que el Espíritu Santo que mora o habita en nosotros se contrista o se apaga. Es decir, a la medida que nosotros continuamos viviendo e involucrándonos en las cosas que delante del Señor son consideradas ilícitas, entonces el Espíritu Santo que habita en nosotros, cada día que pasa se va contristando más y más, hasta el punto que nuestro corazón se va endureciendo más y más. Se endurece hasta el punto que ya no nos damos cuenta de nuestra realidad espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está endurecido, por eso no nos damos cuenta. Y pensamos que todas las cosas están bien delante del Señor. Y si a alguien se le ocurre preguntarnos, hermano, ¿cómo está tu relación con el Señor? Para nosotros va a ser fácil decirle que bien, que andamos caminando de la mano con el Señor, que estamos avanzando viento en popa, que estamos en armonía, en sintonía con el Señor. Pero todo esto puede ser producto de nuestra realidad espiritual, de que nuestro corazón está endurecido o entenebrecido, como dice la palabra de Dios. Hermanos, debemos de tener entonces mucho tacto, mucho oído. Por eso déjeme decirle, como dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero el que tenga ojos para ver, vea. El que tenga olfato para oler, huela, aunque le duela. El que tenga el sentido de tacto para tocar, toque. Y claro está que les estoy hablando es en términos espirituales, no en términos físicos. Porque si hacemos uso de nuestros sentidos físicos, estos no servirán para detectar nuestros problemas espirituales. ¿Se dan cuenta? Por tal razón, para lo que viene a continuación, va a ser necesario que usemos nuestros sentidos espirituales. Pero, como esta primera parte de la charla, la he programado solamente hasta aquí, para no serla tan pesada, la he programado solamente hasta aquí. Entonces nuestros sentidos espirituales lo usaremos en el próximo vídeo. ¿Sí? En el próximo vídeo. Y en este próximo vídeo voy a tratar de abordar con mayor claridad y precisión acerca de las posibles situaciones que en la vida de los creyentes podrían estar pasando por desapercibidas y que nos están sacando del centro de la voluntad de Dios, pero esto es en el próximo vídeo. Por lo tanto, para esta segunda parte del tema, que es la recta final para llegar a la meta, les animo para que le sigan la secuencia a este tema, para que no se quede con la primera parte solamente. Sigan en la secuencia a este tema, porque les aseguro que lo que viene a continuación va a estar sumamente interesante. Porque con los ejemplos puntuales que les voy a mostrar, vamos a tener nuestra mente más clara acerca de nuestra realidad espiritual. Y les adelanto algo. Para tener nuestra mente más clara, vamos a tener que hacer uso de imaginaciones. Por lo tanto, preparemos desde ya nuestro corazón y por ende nuestros sentidos espirituales para que nuestras imaginaciones estén acorde con la palabra de Dios. ¿Sí? Sin más por el momento me despido, no sin antes decirles algo similar a lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 7, verso 17. Que el que de verdad quiera agradar a Dios, el que de verdad quiera hacer la voluntad de Dios y por ende llegar a crecer, como dice la Biblia, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces sabrá que esta doctrina es de Dios, viene de parte de Dios. Esta enseñanza viene de parte de Dios. Pero si no quieren hacer la voluntad de Dios, si no quieren agradar, si no quieren llegar a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces pues esta enseñanza no es para usted. No es para usted. Pero si es para usted, si usted sí quiere agradar a Dios, entonces le animo a que no se quede con la bendición. Compártala, espárzala, expándala entre muchas más personas. Entonces no se quede con la bendición, bendiga a muchas más personas. Sin más por el momento, pues me despido, no sin antes decirle que el Señor les continúe bendiciendo y que nos vemos en la próxima oportunidad. Prepare su corazón, nos vemos en el próximo vídeo. Estése atento, bendiciones, hasta pronto.